Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, tu misericordia, por tu palabra, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias por la oportunidad y la tecnología para hacer estas transmisiones, y pedimos que todo salga para tu gloria, para tu honra, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado sobre todo nombre. En su nombre oramos. Amén. Estamos en Mateo capítulo 9. Vamos a terminar este capítulo esta noche. Entonces vamos a leer los versículos 35 al 38. Mateo capítulo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, en un sentido tenemos un resumen de los capítulos. En un sentido, aún comenzando con capítulo 5, con su sermón del monte, donde estaba predicando. Pero especialmente los capítulos 8 y 9. Pero de todos modos es un resumen del ministerio de Jesucristo hasta este punto, y lo que él estaba haciendo, y después su consejo para nosotros en este pasaje, o aún realmente es un mandato más que un consejo, explicándonos qué es la situación, no solo en su día, pero yo creo que podemos decir que aplica para nosotros también. Bueno, en versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Estaba caminando entre todos los lugares. Hemos visto algunos de estos viajes, como cruzó el mar de Galileo 2 veces, ¿no? Cruzando y regresando, como ha entrado en unos pueblos y ciudades del norte de Israel. Realmente aún en su bautismo hemos visto eso antes, en capítulo 4, donde él estaba cerca del río Jordán, cerca de Jerusalén, en esta zona, y después regresó al norte. Y este es lo que tenemos acá de Jesucristo, que él está, es un resumen de su ministerio. Recorría, estaba pasando y regresando, y un circuito o una ruta, pasando por los pueblos, por las ciudades, y hacía 3 cosas: enseñó, predicó y sanó. Dice enseñando en las sinagogas. Este sería el día sábado. El día sábado, él siempre entraba, era su costumbre entrar en la sinagoga y sentarse. Y dice que él muchas veces estaba enseñando en la sinagoga, leyendo un pasaje y después explicando a la gente qué significa la palabra de Dios y cómo aplicarlo en sus vidas. Después dice que estaba predicando el evangelio del reino, las buenas noticias del reino de Dios.
y incluyendo en esto era su mensaje de arrepentimiento, pero también era un mensaje de fe en Jesús como el Cristo, lo que hemos visto mucho en estos dos capítulos 8 y 9. Y después dice, estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es importante que entendamos que aquí vemos qué es la prioridad de Jesucristo. Hay personas que hablan más de las sanidades que las otras cosas. Pero Jesucristo hacía tres cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, si todos son iguales, por lo menos podemos decir que 66% de su ministerio era hablar de la palabra de Dios, sea enseñando en las sinagogas o predicando el evangelio del reino. Y la otra parte era sanando. Entonces, ¿qué era la cosa más importante? Era la palabra de Dios. Y creo que en el orden podemos ver prioridad en estas cosas, y enseñar y predicar viene antes de sanar. Entonces, Jesucristo creo que estaba poniendo más importancia en la palabra de Dios que en los milagros. Los milagros solamente eran ¿para qué? Para mostrar al pueblo, para mostrarse al pueblo que Él es el Cristo, el Mesías. Y este fue la razón principal en estos milagros que hemos visto. Pero la cosa más importante era la prédica, la enseñanza. ¿Qué qué quiere Dios del hombre? ¿Quién es Jesucristo? Y estas cosas. Entonces, sabemos de Romanos que fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es lo que Jesucristo quería poner. La fe no venía por milagros, por ver, no. La fe viene por el oír. Esta es la palabra de Dios. Y quiero leer otra vez capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Era para qué, para mostrarse como el Cristo. ¿Y para qué? En este pasaje, en Isaías 53, este versículo, el contexto en Isaías 53 es que realmente el Cristo va a hacer estos milagros. Pero aún más importante, va a llevar nuestros pecados a la cruz, a la muerte. Este es Isaías 53. Y aún habla de la resurrección y la gran esperanza después. Entonces tenemos que esta idea de que Jesucristo utilizó los milagros para mostrarse que Él era el Cristo. Y después, el deseo realmente era, al entender que era el Cristo, iban a escucharlo, iban a obedecerlo en fe, iba a crecer en fe a Él por la palabra que Él predicaba y enseñaba. En versículo 36, dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En cualquier lugar donde estaba, vio a multitudes. Y le dio pena, porque eran como ovejas perdidas, abandonadas, sin pastor, dispersas. Y tuvo compasión de ellos. Y hablaba. Y sanaba. Eran personas que
No tenían nadie para guiar. Los líderes religiosos del día no estaban realmente buscando a Dios. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, la mayoría no estaban buscando a Dios. No tenían nadie para guiar. Y Jesucristo vino como el buen pastor, para guiar, para pastorear, para cuidar, para tener compasión. ¿Qué pasa cuando la oveja no está con su pastor? Cuando la oveja es abandonada, dispersa, perdida. ¿Hay peligros? Por supuesto. Hay animales como lobos que vienen para matar. Quiero leer otro. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Guardaos de los profetas, los falsos profetas, porque parecen ser oveja, pero son lobos rapaces para matar y destruir. Y Jesucristo vio a estas multitudes y dijo, no tiene pastor, no hay nadie para proteger, nadie está guiando. Pero imagino que vio a muchos falsos pastores o falsos profetas, los cuales tenemos aún hoy en día. Personas que enseñan doctrinas falsas, como pastores y iglesias de la prosperidad o la confesión positiva. En vez de tener fe en Cristo, tienen fe en su propia fe. Tienen fe en su capacidad de creer. Yo creo que soy sano, por eso soy sano. Yo tengo suficiente fe que yo puedo creerme sano. ¿Qué es esto? Es una falsa doctrina, porque Cristo no quiere que tengamos fe en fe, quiere que tengamos fe en Él. Hay iglesias que enseñan que el cristiano no debería ser enfermo, o estar enfermo, digo. No debería enfermarse. Y si se enferma, tiene la capacidad en su boca de hablar sanidad. Mentira, falsa doctrina. Y conozco a personas que son bien decepcionadas con la iglesia porque estaban bajo ese tipo de prédica y no pueden entender porque no hay sanidad física en su vida. Bueno, tal vez Dios no quiere dar esta sanidad física, pero los falsos no dicen eso. Los falsos dicen, Dios quiere que todos tienen buena salud en su cuerpo. Mentira y falso. Dios nunca ha prometido eso. Hay otros que hablan de la necesidad de añadir algo a la muerte de Cristo. Estos son, por ejemplo, los adventistas. Falsos. Doctrinas falsas tienen. Que uno tiene que guardar el sábado para ser salvo, justificado. Uno tiene que abstener del chancho, de comer chancho, para ser justificado o salvo. No. Mentira. Falso. Hay otros falsos que están hoy en día, que enseñan todo tipo. Todo que es la Iglesia Católica es falso.
porque la Virgen María no puede hacer nada para ti. El Papa no puede hacer nada para ti. Solo Cristo murió en la cruz. Y las imágenes y ídolos de la Iglesia Católica solo te van a llevar al infierno. Doctrinas de los adventistas, testigos de Jehová, mormones, solo te van a llevar al infierno. Doctrinas y enseñanzas de las iglesias de la prosperidad y palabra de fe, confesión positiva, solo te van a llevar al infierno, porque no predican a Cristo crucificado y solo esto. Son falsos. Y Jesucristo miró en su día y vio a las multitudes que no tenían pastor, guía, alguien que puede enseñar o protegerles espiritualmente. Nadie. Y yo miro hoy en día y yo veo la misma cosa. Veo la misma cosa hoy en día. Que hay multitudes de personas sin pastor. No tienen a Cristo. Y aún en sus iglesias, sus pastores los llevan al infierno. En muchos casos. Son falsos en muchos casos. Lamentablemente, hay más falsos que verdaderos. Lamentablemente, hay muchos que creen en la falsa doctrina antes de creer en Cristo. Y hoy en día vivimos en un mundo donde muchos están perdidos, abandonados, sin guía, sin esperanza, sin protección. Versículo 37. Estamos en Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies, ¿qué es la mies? Si pensamos en la papa, es tiempo de cosechar la papa. Bueno, no sé si en este momento es, pero en el tiempo de cosechar la papa, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Tiene todo el año para cosechar? No. Tienen que sacar la papa madura de la tierra. Cuando es tiempo de cosechar manzana, ¿tienen todo el año para cosechar? No, hay solo un poco tiempo cuando uno tiene que cosechar la manzana madura, y si no logra de cosechar todos, los demás se malogran. La mies tiene su tiempo. Y después, no hay, ya pasa. Entonces significa que durante la mies, durante la cosecha, uno tiene que trabajar duro y constante. En el estado de Wyoming o en otros estados de los Estados Unidos donde hay trigo, normalmente ya cuando viene el tiempo de cosechar, tienen que cosechar todo y tienen que cosecharlo rápido. Y trabajan duros, a veces hasta medianoche, hasta que y que pase en la noche, comienza a subir un poco del rocío, un poco de la humedad y tienen que detener. Y después esperen un poco media mañana y ya comienzan y desde media mañana hasta medianoche están trabajando duro para cosechar su trigo, para sacar todo antes de que viene la lluvia y malogra la cosecha. Y es un trabajo duro. El problema es, dice Cristo, hay dos cosas. Uno es la mies, es mucha. Es mucha. Hay mucho trabajo.
No es que ya tengo un manzano y tengo que cosechar las manzanas de un árbol. No es que tengo solo 10 metros cuadrados de papa para cosechar. No, es una mies grande y requiere mucho trabajo antes de que termina la mies. Espiritualmente, ¿qué significa eso? Hay muchos que necesitan escuchar el Evangelio. Hay muchos que no saben nada de Cristo realmente. Tal vez han escuchado su nombre. Tal vez han mirado a una perversión, una película, ¿ok? De como la pasión de Cristo. O otras de estas películas malvadas que trastornan las escrituras. Entonces tienen una idea falsa de quién es Cristo. Tal vez son parte de una religión falsa y tienen una idea falsa de quién es Cristo. Como los mormones que por su enseñanza y sus libros entienden que Jesús es el hermano de Satanás. O los testigos de Jehová que creen que Jesús es otro Dios menor con minúscula, que fue creado por Dios Padre. Ok, corrupción y perversión en las doctrinas. Y tal vez es la única cosa que ellos saben de Jesús. ¿Y estas cosas van a salvarlos? No. Ellos van a ir directamente al infierno. Es tiempo de la mies, es tiempo de la cosecha. Ya tenemos que trabajar, tenemos que entrar compartiendo el Evangelio. Es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque son muchos. No son pocos. ¿Qué es la mies? Son muchos. ¿Qué es la mies? Jesucristo demostró esto. Demostró esto por pasar y recorrer por las ciudades y los pueblos en su día. Y también deberíamos tener esta misma actividad para cosechar tantos antes de que termine. Pero hay otro problema. Dice, pero solo hay pocos obreros. Es más fácil cuando es poca mies y muchos obreros. Ya termina rápido, ya está bien. Pero no. Es una mies grande, pero no hay obreros. Son pocos. ¿Dónde están? Bueno, en parte creo que hay obreros flojos. Hay obreros flojos que no llegan para trabajar. Ustedes saben eso. A veces cuando ya está programado en el trabajo un día duro, ya tal persona llama. Estoy enfermo. No sé qué pasó ya, pero no puedo venir al trabajo. Y solo viene cuando el trabajo es fácil, pero cuando es duro ya tiene una excusa para no venir al trabajo. Hay cristianos así. Hay cristianos así que son flojos y no llegan para trabajar, no comparten el Evangelio con su vecino, con su familia, no están intentando cosechar, no están entrando a la mies para cosechar y trabajar. Son flojos. Hay obreros discapacitados que han olvidado cómo hacer su trabajo. A veces algunos trabajos uno tiene que ir para capacitarse, ¿no? Para actualizarse en las leyes o reglas o normas y otra cosa, o aprender cómo hacer otro tipo de trabajo, o solo tiene que revisar cada año las mismas cosas. Los médicos, por ejemplo, tienen que tomar tantas horas de clases cada año normalmente para mantenerse actualizados en el trabajo. Lamentablemente hay cristianos que son discapacitados porque no mantienen esta actualización, podemos decir. No están en la iglesia.
No están ahí cuando reúne. O tal vez un domingo sí, otro domingo no. Y jamás para la reunión de oración. No son bien capacitados. Han olvidado que es su trabajo. No están en la palabra de Dios diaria. No están en oración, en comunión con Dios diaria. Han perdido la capacidad de llevar el evangelio. Ni aún piensan en eso. Tienen que regresar a compartir el evangelio con sus vecinos, con sus familias y otras personas. Hay obreros distraídos por las cosas de este mundo. Y en vez de trabajar, están mirando por aquí, por allá, disfrutando las cosas del mundo. Más importante es ir a jugar fútbol con sus amigos que hablar de Jesucristo con estas mismas personas. Más importante es pasear con la familia que buscar cómo hablar con la familia de Jesucristo. Distraídos, perdiendo oportunidades. Y también, simplemente, son pocos los obreros que están realmente obrando. Son pocos. Y en versículo 38, Jesucristo dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es que tenemos que hacer entonces? Tenemos que ir al Señor de la mies. Tenemos que ir a Él rogando, por favor, necesitamos más obreros. Necesitamos más obreros. Por favor. Pero esta oración solo es para los que están obrando. Solo es para los que están obrando. ¿Cómo es que el obrero flojo puede decir, oh Señor, envía más obreros? ¿Cómo es que el obrero distraído puede decir, envía más obreros, hay demasiado trabajo? ¿Cómo es que el obrero discapacitado puede decir, envíe más obreros? ¿Cómo es que el obrero que no está obrando puede decir, Señor, es demasiado trabajo? Si eres obrero y no estás obrando, qué vergüenza. Obra, obra. Ahora comienza a obrar. La mies es mucha. Y si estás obrando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si estás obrando, si estás activo en las cosas de Dios. Ahora, no olvides, por favor, de rogar al Señor de la mies. Señor, por favor, más obreros. Necesitamos más obreros. La mies es grande. Muchos están en camino al infierno. Necesitamos más que quieren compartir el evangelio, que quieren ir y discipular, que quieren hablar de quién es el Cristo verdadero, que quieren predicar fe en Cristo y arrepentimiento de pecados. Oh Señor, envíe más. Envíe más. Cuando mires a la gente, a las multitudes, ¿qué ves? ¿Ves a personas perdidas
dispersas, abandonadas, caminando al infierno sin esperanza. Si ves eso, trabaja en la mies del Señor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.